Estás escuchando Palabra y Presencia, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema problema con las expectativas. En los últimos días he estado pasando un proceso que me ha llevado a meditar en el asunto. El Señor me ha dado el privilegio de relacionarme con un hombre de Dios y sin darme de cuenta, en algún momento comencé a crear, o más bien a operar en expectaciones. Y antes de continuar vamos a aclarar a qué me refiero con una expectación. Las expectaciones son ideas que nosotros nos creamos de un asunto, de una persona, aún de una promesa que Dios nos da. Y entonces, sin darnos cuenta, y en algunas ocasiones intencionalmente, sustituimos la veracidad bíblica por nuestras expectaciones y nos posicionamos nosotros mismos en un lugar donde estamos en terreno fértil para la seducción, para el engaño, para ser susceptibles a la mentira del enemigo, la voz de la serpiente que intenta transicionarnos del lugar que Dios nos posiciona al lugar que pensamos en el que debemos estar. Y estas cosas acontecieron sin que yo me diera cuenta, hasta que hace como 2 días atrás estaba meditando en el asunto y el Espíritu en su misericordia me confrontó con la situación y me dijo que este hombre de Dios estaba operando con lo que él tenía, estaba haciendo lo mejor que podía con lo que él tenía, con los recursos a su disposición y con lo que él sabía. Y entonces el problema era que mi expectación debería estar operando en otro nivel. Sin embargo, cuando el Espíritu me confronta, básicamente me pregunta: ¿quién eres tú para establecer el nivel y la manera en que Él se está moviendo? Y es cierto, ¿sabes? Muchas veces comenzamos a operar y a establecer niveles y estándares en las otras personas, en las otras circunstancias, pensando que es nuestro lugar para hacerlos. Y quiero compartir esta experiencia contigo con una corta historia bíblica para que, si estás operando en esto, entiendas el daño que el enemigo está trayendo a través de estas falsas expectaciones, porque nuestras expectaciones, cuando no están basadas en la veracidad de Dios, son falsas y estamos adoptando una mentira y la convertimos en nuestra verdad, y de manera automática comenzamos a operar en la mentira. Y lo peor del caso es que comenzamos a edificar relaciones, acciones y hacer movimientos en estas circunstancias que ahora se han convertido en una verdad para nosotros, pero realmente no lo son. Son solo una expectación que hemos creado y que el enemigo está haciendo uso para crear dimensión, para crear disensión, para crear disgusto y desilusión. Y la historia bíblica que quiero compartir contigo es, no voy a darte capítulo, versículo, pero sí voy a darte el nombre para que lo puedas buscar. La historia de Naamán en Siria. La Biblia nos enseña que en el tiempo de Eliseo, en Siria había un hombre que era respetado y amado por su rey y las personas que lo seguían. Pero este hombre era leproso. Y la lepra habla de una situación, podemos verla como pecado, podemos verla como una situación fuera de su alcance para arreglar. El evento es que esa situación de continuar en la manera en que estaba continuando le iba a costar la vida a Naamán. Entonces, a través de una esclava que le dice a su esposa: si Naamán va al profeta Eliseo en Israel, Eliseo lo sanaría. Entonces Naamán habla con el rey manda cartas al rey de Israel. El rey de Israel se escandaliza diciendo: mira cómo está buscando ocasión para establecer conflicto. Y ya empezamos a ver no solamente en Naamán, sino ahora en el rey, la distorsión de la expectación. Eliseo le pregunta que por qué se escandaliza, que manden el hombre, y él va a saber que en Israel hay un Dios poderoso que puede hacer esto. Y Naamán comienza su acción. Naamán comienza a moverse en esa dirección. Y cuando Naamán llega y toca la puerta a la casa de Eliseo, Eliseo no sale. Manda a su siervo, a Jesse,
Y Jesse le da las instrucciones de lo que tiene que hacer. Y noten la reacción de Naamán. Naamán se molestó. Naamán comenzó a caminar molesto y decía, yo pensaba en mi mente que el profeta saldría, me recibiría, hablaría conmigo, yo le explicaría mi problema, pondría su mano sobre el área enferma y su Dios traería sanidad sobre mi situación. Naamán estaba en busca de sanidad, y esta es la parte interesante, que estaba en el camino correcto para encontrar la sanidad. Sin embargo, su expectación estaba a punto de costarle la sanidad que estaba buscando, y es aquí donde quiero concentrarme un momento antes de continuar. Esta era la enseñanza que el Espíritu estaba trayendo a mi vida. Dios nos planta en el lugar correcto, y muchas veces olvidamos que la oposición es realmente la señal de que estamos plantados en el lugar en que Dios quiere que estemos, y que es el intento de Satanás de removernos de ese lugar, y por eso alimenta estas expectaciones, por eso alimenta estos conflictos, por eso intenta de crear esta división, porque sabe que vamos a ser fructíferos donde quiera que Dios nos plante. Naamán estaba en la dirección correcta. Naamán estaba caminando en la dirección que lo iba a llevar a la sanidad y ponerle punto final a aquella enfermedad que él no tenía control y que le iba a costar eventualmente su vida. Sin embargo, su expectación de cómo en este caso Dios debería hacer las cosas estaba a punto de movernos en la dirección contraria, al punto de rehusarse a hacer lo que el profeta le estaba diciendo para alcanzar su sanidad. Y esto es lo que hace nuestras expectaciones. Nuestras expectaciones, una vez las hacemos nuestras, una vez las adoptamos, se convierten en el terreno fértil. Y escuche cómo este hombre, Naamán, comienza a expresarse después de decir o de manifestar sus expectaciones de lo que iba a acontecer. No son los ríos de Farfar y los ríos en Siria más limpios que los ríos del Jordán. Comienza a encontrarle falta a la dirección que Dios lo estaba enviando para traer sanidad, porque ahora no solamente sus expectativas eran distintas, sino que ahora las comienza a alimentar con razonamientos y argumentos. Y presta atención, amigo que me escuchas, ciertamente aquellos ríos eran más limpios que el Jordán. El problema es que no tiene que ver con el lugar, sino con la obediencia. El asunto no tiene que ver si las otras ideas se ven mejores, más productivas, si en nuestra opinión podría ser más fructífero. Realmente eso no es importante, es contraproducente. De hecho, la verdad es que lo único que va a dar el resultado es lo que Dios nos está diciendo. Y es mi experiencia que cuando Dios me habla, el 90% de las cosas que Dios me envía a hacer no son apetecibles ante mis ojos, no lo son. Muchas veces quiero defenderme en un argumento y Dios me dice: sométete en obediencia. Pienso que tengo la razón basado en mis expectativas, y el Espíritu me confronta que estoy equivocado. Estoy viendo las cosas desde mi punto de vista egoísta, centrado en lo que yo sé y no en la realidad de lo que está aconteciendo. Y es la intención de esta corta charla en este día, abrirnos nuestros ojos, porque estas expectaciones son una trampa mortal del enemigo, diseñados para robarnos la bendición que Dios ha preparado para nosotros. En el caso de Naamán, Dios movió a una de las personas que lo convenció y le dice: mi Señor, si el profeta te mandara a hacer cosas grandes e imposibles, no las harías. Y Naamán lo miró con seriedad y dijo: entonces, ¿por qué no hacemos esto que es pequeño? Y entonces Naamán es encarrilado por esta persona. Podemos verlo como la voz del Espíritu en la vida de Naamán, haciéndole saber que si caminaba en la dirección correcta iba a alcanzar lo que estaba buscando. Así como el Espíritu me confronta y me dice que este hombre de Dios está operando con lo que tiene, bajo sus circunstancias, haciendo lo mejor que puede con lo que él sabe. Y cuando el Espíritu me confronta, me trae nuevamente al camino, y increíblemente simplemente me dice: sométete y haz lo que te estoy diciendo que haga. Y lo que está frente a mis ojos, amado amigo que me escuchas, es desagradable. Es una situación incómoda, es una situación difícil. La
posición en la que Dios me ha plantado en este momento. Sin embargo, yo sé que Dios es veraz, yo sé que Dios es real, yo sé que Dios no se equivoca, yo sé que Dios tiene todas las contestaciones. Yo estoy convencido que Dios ya vio el panorama y todas las cosas van a obrarla bien y a nuestro favor al final. Y quiero compartir contigo esto para que si la situación en la que el Espíritu te está guiando es contraria, es difícil, va en contra de tus razonamientos, no hagas lo que tus expectaciones te dicen que tienes que hacer. Haz lo que el Espíritu te dice que tienes que hacer, porque aun cuando sea contrario, aun cuando sea difícil, aun cuando rete el conocimiento que tú tienes, la obediencia es lo único que te va a cruzar al otro lado. Regresemos a la historia para que ustedes vean. Dice la historia que Naamán, yo me imagino que Naamán estaba asqueado por cuán sucio aquel río estaba, porque en aquel río tiraban los desechos, había basura, había feces, orín. Imaginen la imagen en la que Dios está poniendo a este hombre. Sin embargo, el sirio entra al agua y se sumerge una vez, nada pasa. 2 veces, nada pasa. 3 veces, nada pasa. Y así sigue hasta que llega el número que Dios le había dicho, 7 veces. ¿Cuántas veces nos vamos a someter a la obediencia? Todas las veces que Dios nos diga. ¿Cuántas veces vamos a intentar lo que Dios nos está diciendo que tenemos que intentar? Todas las veces que Dios nos dice que tenemos que intentarlo, porque es ahí donde está la victoria. No eran 6 veces, no eran 3 veces. La instrucción de Naamán era someterse a la instrucción que Dios le había dado a través del profeta. Es nuestra responsabilidad abandonar nuestras falsas expectaciones, abandonar nuestras ideas que hemos creado, centrados en nuestro egoísmo, centrados en nuestra posición, mirando desde afuera sin saber lo que está aconteciendo realmente dentro de la olla. De donde yo vengo hay un refrán que dice que nadie sabe lo que hay dentro del caldero sino la cuchara que lo está meneando. Y me he dado cuenta de que esto es cierto. No sabemos los conflictos que las personas a nuestro alrededor están pasando. No sabemos las batallas detrás de su sonrisa, tratando de ejecutar sus funciones tanto en el cuerpo de Cristo como en sus vidas normales, y nosotros desde afuera estamos señalando, estamos juzgando, estamos estableciendo limitaciones, diciendo las cosas que pudiesen hacerse, pero lo que no sabemos es que es muy probable que esa persona no tenga los recursos que nosotros tenemos, o que la información que nosotros tenemos del asunto es verdaderamente limitada, y realmente nuestra opinión, al estar incompleta, es una mentira. La palabra nos enseña que solo la verdad nos hace libres, y la verdad es algo absoluto. Otra de las cosas que el Espíritu me enseñaba a través de esta enseñanza que me ha dado esta semana, que me ha llevado a hacer un alto en la serie que estábamos haciendo de David para compartir estas palabras contigo de exhortación y motivación, es que Dios no se encuentra con nadie en el área de comodidad. Dios no se encuentra con nadie en el área conocida. Así que si queremos conocer a Dios, tenemos que entrar al área desconocida. Si queremos encontrarnos con Dios, tenemos que salir del área de comodidad en la que nos encontramos. Y es por eso que la instrucción de Dios se nos hace tan difícil, especialmente a mí que estoy dando esta conversación basado en mi testimonio, porque hasta cierto punto yo estoy en un área de comodidad, y Dios me enseñaba y me decía: yo soy el Dios que era, el Dios que es y el Dios que será. Y yo había visto esto desde una forma, pero nunca lo había visto de la forma en que Dios me lo está presentando. El Dios que era me enseña lo que Dios ya ha hecho en mi vida. Cuando yo me detengo y miro atrás, 12 años cuando yo estaba en la adicción, cuando yo estaba deambulante, durmiendo en carros abandonados y comiendo del piso, donde la sociedad decía, y aún mismo yo llegué a creer, que moría siendo un drogadicto. El Dios que era me enseña su grandeza para traerme hasta donde está. El Dios que es el Dios que conozco en esta dimensión donde me encuentro, donde Dios me ha plantado, donde estoy siendo fructífero, donde estoy siendo prosperado, donde estoy siendo transformado. Pero el Dios que será es el Dios que estoy a punto de conocer si me someto a la obediencia a las instrucciones que Dios me está dando en este momento y me muevo en la dirección de lo desconocido. Y esto lo vemos en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a dar un ejemplo del Nuevo Testamento para que ustedes me entiendan. Jesús le dijo a Pedro: boga
mar adentro. Sal del área donde estás tirando la red, esa área que es conocida, y entra a aguas más profundas que te son desconocidas. Pedro pudo haberle dicho a Jesús: Maestro, usted continúe la enseñanza, déjeme a mí la pesca porque yo soy pescador. Sin embargo, Pedro le dice: en tu nombre voy a echar la red, y todos conocemos el final de la historia. Sacaron una de las pescas más increíbles, y este milagro acontece más adelante de nuevo, pero no vamos a hablar de él en esta corta reflexión. En el caso de Moisés, era la llama ardiente. Moisés se encontraba en el desierto, huyendo de su pasado en Egipto, huyendo del asesinato, abandonando el llamado de Dios de libertad a su pueblo, y ya había entrado en una zona de comodidad, ya había rehecho su vida, ya se encontraba pastoreando, y esa noche no era la excepción. Él estaba caminando en el desierto en la noche, una noche como cualquier otra. Sin embargo, la zarza ardiente representa lo desconocido, y ya sabemos el resto de la historia de Moisés. Dios lo envía de vuelta, hace todos los milagros y saca al pueblo de Egipto. Lo vemos en la vida de Josué. Josué era el general de Moisés. Sin embargo, Dios le habla y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Y Josué sabía esto era algo obvio, era algo palpable. Todos en el pueblo, incluyendo Josué, estaban conscientes de que Moisés había fallecido. Sin embargo, lo que Dios le estaba intentando decir a Josué es que tú vas a tomar los zapatos, tú vas a dirigir, tú vas a tomar una posición que te queda grande, vas a tomar una posición que es desconocida para ti. Mi siervo Moisés trajo el pueblo hasta aquí, pero a mí me ha placido que seas tú quien lo introduzca y conquistes la tierra prometida. Imagínese a Josué intentando simplemente tomar la posición de Moisés. Imagínese a Josué, la incomodidad, el reto, la intimidación de lo que Josué tenía que hacer. Sin embargo, Dios lo llama a lo desconocido, y sabemos lo que acontece. Es Josué quien le dice al pueblo, ya en su vejez, confiando en el Dios que era, el Dios que es y el Dios que será, le dice al pueblo: ustedes deciden a qué Dios le van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo mismo acontece con Gedeón. Gedeón se encontraba en un momento difícil en la nación, y mientras los demás estaban escondidos, Gedeón se encontraba sacudiendo el trigo para salvarlo un poco antes que los madianitas vinieran. Y Dios se encuentra con él en ese momento y lo saca de su rutina de hacer las cosas a escondidas. Aunque estaba actuando con valor, lo cierto era que estaba actuando escondido, intimidado por el miedo. Y Dios, el ángel de Jehová, le dice: ve con esta tu fuerza. Y vemos esta historia repetidamente una y otra vez. ¿Y sabes qué nos impide conocer el Dios que será? Nuestras expectaciones, las falsas expectaciones que el enemigo alimenta para mantenernos conociendo el Dios que es. En la vida de Abraham acontece algo interesante y lo voy a compartir contigo. Dios le dice a Abraham: Abraham, él responde: heme aquí, levántate ahora y toma a tu hijo y ve con él al monte Moriah y lo vas a sacrificar donde yo te diga. Sabemos la historia también. Abraham se levanta, toma a su hijo, toma madera, toma soga, lo acompañan unos hombres. Abraham toma a su hijo, lo amarra, lo pone en el altar. Cuando levanta el cuchillo que está a punto de bajar, lo vuelve y escucha la voz de Dios: Abraham, detente. Y en ese momento estamos viendo cómo el Dios que es se encuentra con el Dios que será. Dios dijo, ese es el Dios. En ese momento el Dios que será se convierte en el Dios que es, y el Dios que es se convierte en el Dios que fue. Dios dijo: sacrifique a Isaac. Y si Abraham no está escuchando lo que Dios está diciendo, asesina la promesa, porque Dios le dijo que lo sacrificara, pero si él no escuchaba cuando Dios le decía detente. Y muchas veces nosotros apuñalamos la promesa porque nos quedamos en una parte de lo que Dios dijo y se nos olvida escuchar lo que Dios está diciendo. Lo que Dios dijo nos mueve en una dirección, lo que Dios dice nos transporta a otra dimensión. Así que en este día vamos a dejar esta corta conversación hasta aquí. En mi deseo exhortarte que desistas de tus falsas expectaciones,
que le pongas un alto a la trampa del enemigo en tu vida y comenzamos a escuchar a Dios que está hablando. Comenzamos a escuchar lo que Dios nos está diciendo, porque lo que Dios está diciendo va a preservar la promesa. Lo que Dios nos está diciendo nos va a llevar a ver su grandeza. Lo que Dios nos está diciendo nos va a ayudar a conquistar y a tomar posesión de la tierra prometida que Él ha preparado para nosotros. Recordemos que ya había enseñado, y esto lo he enseñado múltiples veces y lo voy a repetir en el día de hoy. Antes de Dios crearnos, Dios creó ya un destino para nosotros. Ya hay un lugar que está esperando. Antes de crear a Adán y a Eva, creó el jardín. Antes de crearnos a nosotros, ya nos creó un destino, un lugar, una promesa a donde vamos a llegar. Cuando llama a Abraham, antes de llamar a Abraham, ya Canaán existía. Tenemos que entender estas cosas. Nuestro destino profético está esperando por nosotros y nuestras expectaciones nos están limitando. Nuestras expectaciones, cómo nosotros pensamos que las cosas deben de funcionar, son piedras de tropiezo que nos impiden recibir el milagro. Si Naamán no escucha la voz de su siervo que le dice: haz lo que el profeta te dice, no hubiese sido sano de la lepra. Esta situación que probablemente estamos enfrentando, que va mucho más allá de nuestras capacidades para resolver, solo puede ser resuelta en la obediencia del Espíritu. Naamán regresa, da las gracias y conoce una dimensión de Dios totalmente nueva para él. ¿Estamos listos para conocer algo nuevo de Dios? ¿O nos vamos a quedar con lo que ya conocemos, con lo que ya Él hizo en nuestras vidas? La decisión es suya, la decisión es mía. Te bendigo en el poderoso nombre de Jesús y te doy muchas gracias por estar hasta este punto de la enseñanza en este día. Nos despedimos. Te vemos en el próximo episodio. Puedes contactarte con nosotros en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube bajo el nombre de Palabra y Presencia, o bajo mi nombre Jorge Sanabria. También puedes visitar la página web palabrapresencia.com. Nos despedimos. Te vemos en el próximo episodio. Bendecido y hasta luego.